Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida al Seminario de Humanidades Digitales. Y en esta ocasión, una vez más, tenemos pues una invitada de súper lujo en conexión directamente hasta Estonia. Primeramente, Mariana, darte las gracias. Sé que estás en madrugada allá por conectarte aquí con toda la comunidad académica. Por supuesto que nos acompañan diferentes profesores. Nuestra decana nacional también está aquí presente, como la pudiste ver. Entonces, sin duda, el tema pues, nos convoca y nos apela en muchos sentidos. Como saben, colegas, el seminario sesiona una vez cada mes. Están todas y todos invitados a este seminario, donde la idea general es que nuestra invitada, nuestro invitado, hace una exposición durante unos 30 minutos 40 minutos y siempre deja un espacio para las preguntas, para el debate, para las reflexiones, los trabajos que estén haciendo cada uno de ustedes en sus diferentes avenidas, en sus diferentes trabajos. Es importante siempre el diálogo. Eh, Creo que es el momento de... ¿Alguien puso aquí algo en el chat? No, ok. Mariana, pues primero que nada, darte las gracias por la desvelada y darte la bienvenida a esta tu casa, el Tecnológico de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Mariana. Muchísimas gracias, Martín. Y no, hombre, no hay problema. Para mí es un gusto que me den la plataforma y que me dejen hablar de estos temas que tanto me emocionan. Si les parece bien, voy a compartir tantito la pantalla porque tengo una presentación, nada más para ir guiando un poquito lo que les vengo a hablar el día de hoy y por ahí a lo mejor los temas de discusión que se pueden crear. Mm, Voy a compartir pantalla. Espero sí pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Correcto. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre los principios normativos de la inteligencia artificial. Y en específico voy a hablar sobre la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial creada por la Unión Europea, que es por ahí un poquillo el área de mi expertise. Mi tesis de maestría la hice sobre el posible efecto Bruselas y Estrasburgo que está pasando con esta ley en cuanto a otras regulaciones en Latinoamérica. Pero no se preocupen, yo sé que este seminario no es tan legal y espero intentar no meter mucho legaliz, como le dicen por ahí, que es el idioma de los abogados. Pero pues si hay cualquier duda que vaya surgiendo, con mucho gusto se las puedo aclarar. Y pues hablaremos un poquito sobre qué es la IA, que yo sé que ya han estado abordando un poquito este tema. Sin embargo, sí creo que es importante hablar por qué se está regulando en este momento la IA y por qué es importante el hablar sobre una normativa, sobre las dificultades que se pueden crear al abordar esta regulación, sobre todo a nivel de gobernanza global y un nivel internacional. Y luego en específico hablaré sobre el proyecto de la Unión Europea que probablemente algunos de ustedes han leído o han sabido a través de las noticias, que es como un megaproyecto que se ha venido dando y es un hito histórico, que en temas de marcos regulatorios, el proyecto este que se lanzó recientemente. Y pues quisiera como empezar un poquito a hablar sobre el debate sobre los límites a la innovación y creatividad versus el proteger la innovación y creatividad humana, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, empezando por la definición de qué es la IA, como buena abogada creo, les puse la definición que más se han usado en los marcos regulatorios. Esta definición la sacó la OSDE y ha sido utilizada tanto por la Unión Europea como por ahí creo que también es el caso de la ley de Estados Unidos que la sacó. Pero, ¿por qué es importante definir la IA? Porque es un concepto extremadamente ambiguo, ¿no? Es una inteligencia artificial, cuando nos referimos a inteligencia artificial, nos referimos a un machine-based system, a un sistema basado en máquinas que a través de un input puede generar predicciones, recomendaciones, decisiones, crear ambientes
que tienen una influencia en ambientes tanto físicos como virtuales y cuyas decisiones realmente no estamos muy seguros de cómo las tomó. Dependiendo de los sistemas de IA, hay diferentes niveles de autonomía y adaptabilidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Como se dan cuenta, es una definición que a lo mejor y no nos llega a decir mucho, por así decirlo, porque define muchísimos aspectos, pero hay que recordar que la IA en sí, como una tecnología, abarca muchísimos campos y sobre todo, lo que se intenta hacer con esta definición es que sea tecnológicamente neutra. ¿Qué significa que sea tecnológicamente neutra? Que lo que intenta esta definición es no poner ciertos estándares o prejuicios a la hora de leer sobre la IA, porque lo que nos encontramos es que ahorita hay un debate muy grande a través de la regulación, ¿no? Están aquellos que son muy pro de la inteligencia artificial, que creen que a través de su innovación y desarrollo se pueden crear grandes cosas y se pueden resolver los grandes problemas mundiales, versus aquellos que son un poco más escépticos, que creen que hay ciertos daños y ciertos riesgos que se pueden llegar a generar a través de la IA. Entonces, con esta definición, lo que se intenta es abarcar todo, desde un programita en R que te diga estadísticamente cómo va la población, o que te aviente datos que se pueden usar en estos contextos, hasta un chat GPT que pueda hablar contigo, un chatbot, un Dalí que te crea imágenes, o hasta robots que te puedan ayudar y le ayudan a los doctores a la hora de hacer las cirugías, ¿no? Es un ámbito extremadamente amplio y ahora el reto es regularlo. Pero, ¿por qué deberíamos regular la IA? El índice de la IA es un índice sacado por la Universidad de Stanford. Yo recomendaría muchísimo, si les interesa estos temas, que lo chequen, este index, como le dicen. Lo sacan anualmente y van diciendo un poco de cómo van las regulaciones y el desarrollo de la IA a nivel global. El año pasado dijeron que han aumentado 6.5 veces la cantidad de legislaciones que se han hecho, y ahora incluyen a muchísimo más países, 31 países en total. Y pues a mí me gusta mucho el doctor Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes en Colombia. Dijo esta frase y para mí resonó mucho. Dice, si en 2023 será recordado como el año en que los sistemas de inteligencia artificial entraron en el imaginario colectivo de millones de personas, 2024 será el de las leyes expedidas para regularlos. Lo que nos damos cuenta es que en 2023, cuando sale así el boom del GPT, todo el mundo está hablando sobre inteligencia artificial, se vuelve trending topic, todo el mundo quiere hacer cosas con él o lo critica, pero está en boca de todos. Y ahora en 2024, la nueva moda, por así decirlo, es intentar ver cómo se puede regular, ya que nos hemos percatado y ha habido una conversación muchísimo más grande de los riesgos a la ética y a los derechos humanos que pueden llegar a ocurrir con la IA. Entonces, hay un interés genuino de regularlo. Pero ¿por qué realmente? ¿Por qué se habla tanto de regular y por qué se habla tanto de regular también a nivel global? Pues primeramente por el crecimiento rápido de la tecnología. Todos hemos visto que ha sido un boom y que casi llegó la tecnología y nos cambió las vidas a muchos. Supongo que la mayoría de aquí como profesores, al igual que yo, sus alumnos están usando ChatGPT y no sabemos a veces cómo poder controlar este tipo de cosas. Son fue un boom que nadie nos preparó, aunque se ha venido diciendo desde hace años, desde casi los 50, que venían este tema de la inteligencia artificial. Y pues el reto es que la tecnología actualmente es lo peor de lo que será. Es decir, la tecnología va avanzando día con día y va mejorando, y no nos podemos quedar atrás en la regulación. A la hora de hablar sobre leyes, sobre normativas, sobre regulación, siempre está este reto de que se dice que lo regulatorio, lo legal, siempre es el escudero de las personas. Entonces, nunca se puede prevenir algo de lo que no sabemos las capacidades o cómo van a ocurrir este tipo de cosas. Nos ha pasado con muchísimas tecnologías, nos ha pasado con muchísimas normativas. De hecho, en el derecho internacional hay un concepto que se le llama el lotus, el principio de lotus, que
todo lo que no está explícitamente prohibido es aceptado, es legal. Y pues eso lo que nos dice es, hasta que no se prohíba algo, lo podemos hacer. Entonces, primeramente tenemos que ver las capacidades y luego prohibir. Entonces, es un reto como ir generando regulaciones a la vez de que esta tecnología se está desarrollando. Eh, el segundo reto que hay y la importancia de por qué regularlo es porque existen ciertas incertidumbres y cierta incapacidad para realmente entender qué es la inteligencia artificial. Como trabaja la inteligencia artificial, es tú le das un input, pasa algo con el algoritmo adentro, que es lo que le llaman las cajas negras o las black boxes, y te da una output, ya sea una predicción, ya sea una generación de imagen, de sonido, de video. Pero eso que pasa dentro de ese black box, realmente nosotros como seres humanos no tenemos tanto control ni sabemos muy bien qué pasa dentro de él. Entonces llegan a haber situaciones que supongo que ya los hemos todas y todos escuchados, donde una inteligencia artificial por error empieza a repetir discursos discriminatorios o empieza a tener esta discriminación algorítmica, como se le llama, y pues genera o amplifica problemas de la sociedad humana que ya existen, pero los deja a un nivel donde hay una falta de control o de cierta responsabilidad humana. Deja de haber esto. Entonces, eso es otro problema. Otro de los grandes problemas es el aspecto transregional. Cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente estamos pensando en los usuarios. Yo como usuario estoy generando una imagen que a lo mejor tiene problemas con derechos de autor o algo por el estilo, pero tenemos que pensar que desde la manufactura de la IA estamos hablando de un aspecto transregional. Como toda tecnología necesita litio, necesita componentes y todos estos componentes normalmente vienen de diferentes países y pues se siguen aplicando como una cadena de valor. Entonces es importante recordar que ni siquiera se habla solamente sobre el espacio ciber, sino que también físicamente se necesita de diferentes componentes y de diferentes países con diferentes dinámicas para poder llegar a hacer todas estas cosas. Entonces, desde su manufactura, producción y el uso estamos hablando de muchísimos países en conjunto teniendo diferentes dinámicas sobre esto, que también replican las dinámicas que se ven en otros mercados. Además, vemos que la gobernanza de la IA es un tema de importancia geopolítica. Vemos que grandes países están invirtiendo muchísimo dinero tanto para su innovación y desarrollo como para su regulación. Y es un tema también de posicionamiento. Y pues también es un problema en cuanto a los derechos humanos, porque hay cierto riesgo para la usuaria o el usuario actualmente de en cómo se están haciendo las cosas. Tenemos que evitar que haya no discriminación, que haya trabajo digno para las personas, al mismo tiempo combatir el desempleo con esto de la automatización, el cuidar los datos personales y la privacidad y el evitar exacerbar problemas de la sociedad humana que se puedan llegar a amplificar a través de la inteligencia artificial. Y pues aquí es donde llega el debate de innovación versus regulación. Ya les hablé yo de la importancia de regulación. Yo creo que muchos de nosotros también nos podemos imaginar por qué es importante innovar y desarrollar esta inteligencia artificial. Digo, cuando pensamos como sociedad humana, como hemos visto como ciertos avances tecnológicos y yo creo que la inteligencia artificial es uno más de ellos. Ahora si antes pensamos que con el Internet al alcance de tu mano podías escribir algo y encontrar en Wikipedia un artículo sobre ello, ahora ChatGPT te puede hacer un ensayo y hasta un poema sobre la misma información que quieres obtener, lo cual es extraordinario, pero al mismo tiempo puede poner en riesgo ciertas cosas. Entonces es este debate entre innovación y regulación. Y si lo vemos en un panorama global, nos damos cuenta que hay cierta divergencia en cuanto a países que prefieren la innovación, a países que prefieren la regulación. Por ahí les puse dos grafiquitos. La primera se ve los países donde más invierten en inteligencia artificial y nos damos cuenta que los primeros países son los Estados Unidos, seguido de China.
y luego Inglaterra, pero se dan cuenta que desproporcionalmente están un poquito más grande China y Estados Unidos, que ellos tienden a ser más del lado de innovación y desarrollo, es decir, invertir muchísimo más capital en esto. Y por el otro lado tenemos a la Unión Europea, que actualmente es como quien encabeza el liderazgo por la regulación de la inteligencia artificial. Algo importante de decir es que muchísimos países individualmente han creado leyes o propuestas sobre cómo atacar, no atacar, sobre cómo ver el problema de los riesgos que puede generar la inteligencia artificial. Sin embargo, hasta hace poco no había habido una ley global que intentara regular toda la inteligencia artificial. Como les había comentado, es un tema extremadamente ambiguo y no había habido ninguna iniciativa hasta ahora que intentara encapsularlo todo de una manera eficaz y efectiva. Eh, Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, en países como Estados Unidos y China, si leen las estrategias que han lanzado nacionalmente, ellos tienden a sí respetar los derechos humanos, no les digo que no lo están regulando, sin embargo, tienden a dar mayor impulso a la innovación y al desarrollo cuando la Unión Europea sí marcó un hito y marcó un límite en cuanto y cómo se puede utilizar esta inteligencia artificial. Eh, Algo también importante decir es que hay también aquí una discrepancia entre lo que es la iniciativa privada de la iniciativa pública. Por el lado de la iniciativa privada vemos que hay muchísimas compañías como Microsoft que impulsan y están haciendo el lobby para hacer para seguir promoviendo la innovación y el desarrollo. Claro que con sus regulaciones y sus marcos éticos y todo lo demás, pero impulsan un poquito más a ese lado de romper las barreras para hacer mayor la innovación y no ser un poquito tan conservador en cuanto a la regulación. Y pues con esto les vengo a hablar un poquito de la ley de IA de la Unión Europea o AI Act, como le dicen en inglés. El propósito de la AI Act es crear un estándar dorado o de oro, un golden standard, como le dicen. Es la primera ley integral de la IA en el mundo y lo que convé esta ley es no solo crear un marco regulatorio basado en la Carta y los Derechos Fundamentales Europeos, sino que se pueda expandir al mundo entero y crear como cierto estándar que los demás países puedan seguir y que cree como un ejemplo a seguir para el resto del mundo. También por ahí, si conocemos un poquito de teorías de relaciones internacionales, a lo mejor hemos visto a Joseph Nye con la idea del soft power y pues algo que yo he argumentado en mi tesis de la maestría es que la ley de la IA está siendo utilizada como una herramienta de soft power por la Unión Europea para posicionarse en este debate de la gobernanza global eh, para como potencia reguladora de la IA. Y pues más a fondo, lo que he estado investigando es sobre el efecto Bruselas y el efecto Estrasburgo que puede tener esta ley de la Unión Europea en Latinoamérica. En específico me concentré en los casos de México, Colombia y Brasil. Entonces, si tienen un poquito de dudas, mi expertise son esos tres países. Y pues, ¿qué son el efecto Bruselas y Estrasburgo? La verdad, son dos efectos diferentes, pero a grandes rasgos, y para no entrar tanto en detalles, es una manera en donde la Unión Europea marca ciertas tendencias que otros países tienden a seguir para entrar al mercado europeo. Anne Wanford fue la creadora de este concepto del efecto Bruselas y luego salió el efecto Estrasburgo con la ley de protección de datos. Pero básicamente lo que quiere decir es que la Unión Europea marca ciertas leyes estringentes y ciertos estándares altos en donde para poder entrar a un mercado europeo se tienen que acoplar los demás países a estos estándares. Y es algo que estamos viendo pasar porque cuando se publica el white paper de la Unión Europea, muchísimos países empiezan a adoptar
ciertas características que en un momento se las voy a hablar, pero es básicamente la evaluación de riesgo de la IA. Lo empiezan a usar también. Y pues un poquito nada más les pongo ahí un poquito de la historia. Esta ley se viene haciendo desde hace mucho, desde el 2018 empezó realmente la comisión a trabajarlo. Un hito importante fue en 2021 cuando se propone esta ley y ahorita en 2024 ya se acaba de publicar y se está enforzando. Como ven, tenemos el plan a 6 meses, a 12 meses, a 24, y pues ya son una realidad, es algo que se viene trabajando y discutiendo desde hace mucho rato. Y pues, ¿qué es lo que quiere esta ley? La ley tiene, según la Comisión Europea, tiene dos avenidas principales. Por un lado, es el cuidar y respetar a los ciudadanos, que son al final del día las y los usuarios de la inteligencia artificial, hacer que sus derechos fundamentales sean respetados, pero al mismo tiempo quiere promover la innovación y la inversión sobre la inteligencia artificial a nivel europeo. Como les mostré en la gráfica, no es mucho el potencial, la inversión que se tiene a la innovación y desarrollo cuando es comparado con países como Estados Unidos y como China. Sin embargo, también se tiene como que este doble propósito, el quitar las barreras que puedan hacer que pequeñas y pequeños empresarios de tecnologías hagan su empresa o construyan su IA, al mismo tiempo de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos. Y pues su propósito es, de una manera tecnológicamente neutra, prevenir los riesgos de la discriminación y las amenazas ambientales, promover la transparencia, la rastreabilidad para combatir el complejo problema que genera la automatización. Entonces, es un documentote, pero básicamente lo más importante del documento es la clasificación en riesgos que propone, que es la primera vez que se ve es esta clasificación. Nada más como comentario, aunque yo estoy hablando muchísimo sobre la ley de IA de la Unión Europea, no es el único marco normativo que hay en cuanto a la IA. También se tienen por ejemplo, la UNESCO tiene su guía ética, también la OCDE sacó sus principios. Entonces hay como un marco global, pero más que nada dicta que se hagan ciertos temas por ahí, por ejemplo, de transparencia, de respeto de los derechos humanos, a la no discriminación. Sin embargo, la ley de la IA de la Unión Europea es la primera que realmente marca un hito y que clasifica estos riesgos de una manera un poquito más abstracta, pero concisa para hablar sobre cuánta responsabilidad hay y cuánto riesgo hay en generar ciertos tipos de IA. Y pues como es parte de una regulación integral, la ley consta de 12 títulos, aborda varios temas, desde la prohibición de ciertas prácticas de la IA, como vamos a ver ahorita una grafiquita, y pues ciertas obligaciones que tienen acerca de la transparencia, la gobernanza, la vigilancia de mercado, y recordando nada más que en cuanto a la normativa, esta ley, una vez más, lo que pretende es regular la inteligencia artificial en su conjunto. Sin embargo, también es importante recordar que hay otras leyes puestas en juego que protegen varios aspectos de la ley. Entonces, por ejemplo, a pesar de que en México no tenemos una ley regulatoria de la IA macro como en la Unión Europea, todavía hay ciertas cosas como de derechos de autor o leyes acerca de la transparencia, la privacidad de datos que todavía enfuerzan en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, es decir, no es que había una laguna legal que ahorita se está abordando, sino que se está concisando esto para hacer explícito que esta tecnología está regulada, pero no significa que se haya actuado en un vacío que se está llenando algo que antes había. Todavía hay como cierta responsabilidad. Y pues esta es la clasificación de riesgo que propone la Unión Europea. ¿Cómo es que
está hecha la clasificación de riesgos? Esta está hecha en materia de seguridad de los productos, es decir, clasifica según la función del sistema de la IA y la finalidad y las modalidades para saber qué tan riesgosa es. Entonces tenemos desde lo más bajo, que es el riesgo mínimo, luego tenemos riesgo limitado, riesgo alto y luego riesgo inaceptable. Y pues dependiendo del el tipo de riesgos, son el tipo de cosas que se pueden o no se pueden hacer y el tipo de regulación que hay. Entonces, por ejemplo, en la base de la pirámide tenemos el mínimo riesgo que está desarrollado en el artículo 69 y pues hablan de sistemas de la IA que básicamente no hay problema con que la mayoría de las personas lo usen, que son, por ejemplo, cosas como el spam para filtrar el spam en los correos electrónicos o en algún tipo de aplicación. Luego llegamos a un riesgo limitado, que es donde habría un poquito de peligro para la usuaria o el usuario. Sin embargo, se puede llegar a controlar. Entonces son cosas, por ejemplo, como sistemas de IA que interactúan con los consumidores, es decir, pensemos en chatbots que hablan con las personas y que pueden estar dando información, sobre todo pensando en comercios electrónicos y, y chatbots de respuesta para preguntas de asistencia al consumidor o asistencia al cliente. También tenemos aquí el tan famoso y tan controversial la inteligencia artificial generativa, que es cuando se manipula el audio, el contenido o el video, y pues pueden presentar ciertos riesgos a las y los usuarios al no saber que están interactuando con una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que regula ahí es como, bueno, se pueden usar este tipo de IA, se pueden crear, pero siempre siendo transparente de que la persona está interactuando con una máquina, no con un ser humano real. Poniendo en cuenta siempre que las cosas, de dónde vienen la información, intentando tener mucha accountability, disculpen, se me fue la palabra ahí, responsabilidad este tipo de transparencia. Luego tenemos Rendir cuentas. rendir de cuentas. Muchísimas gracias, rendición de cuentas. Es que normalmente esto lo escribí, lo he estado investigando en inglés, entonces en la madrugada se me va un poquito. Luego tenemos el riesgo alto que ahora sí habla sobre los derechos fundamentales de la Unión Europea y son IAs donde realmente serían muy limitados su uso y desarrollo, que son, por ejemplo, para la evaluación de créditos o para las evaluaciones médicas, también para aplicaciones de trabajos o evaluación de candidatos. Aquí también se pueden ver, se habla un poquito sobre la migración, sobre qué personas podrían acceder a visas un poquito más rápido, lo cual aquí siempre es un poco controversial porque creo que las personas como yo, que respetamos mucho los derechos humanos, esto nos manda una alerta roja de decir, para nada debería un humano checarlo. Y sí, eso es exactamente lo que proponen, que se use, pero que siempre haya un humano responsable que esté checando la información, que se use en el mejor de los casos para acelerar procesos y no para estar en contra del usuario o usuaria. Entonces, pensemos por ejemplo, un migrante que quiere sacar una visa. Si tuviera todos sus documentos en orden, la inteligencia artificial en teoría podría ayudar a que el proceso se lleve a cabo de una manera muchísimo más rápida. Sin embargo, si pensamos en los escenarios catastróficos, nos podemos llegar a imaginar de una persona que tenga todos los papeles correctos y aún así la inteligencia artificial diga que no porque está esta caja negra que no entendemos, ¿no? Entonces, por eso es que hay un riesgo mayor y sobre todo porque el margen de error está teniendo un impacto muchísimo más grande a la vida de las personas. Y luego, al final, tenemos el riesgo inaceptable o prohibido, que son aquellas propuestas de inteligencia artificial que van totalmente en contra de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
que ahí son sistemas donde pueden hacer manipulación, sobre todo a las personas, explotar las vulnerabilidades de ciertos grupos de personas, crear sistemas de lo que se le dice social scoring, que básicamente es darle una puntuación a las personas y categorizarlas en ciertos rangos. Eso también está prohibido. Y también está prohibido la identificación biométrica en tiempo real. Con los biométricos lo que se está intentando hacer es que sean forenses, por así decirlo, es decir, que a la hora de cometerse un crimen, el policía pueda rastrear la cara de la persona, pueda ver con estos sistemas de vigilancia qué fue lo que pasó y que no se vuelva un escenario catastrófico en donde el Estado está viendo a todo segundo qué es lo que está haciendo y está controlando en cierta manera este tipo de cosas. Eh, entonces, esas son, las que están estrictamente prohibidas y pues en la parte derecha de la tabla podemos ver qué pasa si no se adhieren estos sistemas a los riesgos, ¿no? Y a lo que está puesto, que pues ya son un poquito más en temas de sanciones. Sin embargo, lo que yo creo que vale la pena aquí hablar es qué tanto hay que ver si la regulación está limitando esta innovación y creatividad que hablan las personas que están emprendiendo en estos negocios de la IA, o qué tanto están protegiendo la innovación y creatividad humana. Es un debate que yo creo que podríamos en unos segundos abrir, pero es mucho sobre cómo ver la balanza entre ambas. Y no sé, Martín, si quieras pasar ahorita al debate o les doy mis conclusiones Sí, y sí, si seguimos quieres de cierra y esto. le damos la palabra a Rodolfo. Sí, cierra, por favor, claro. Ok, perfecto. Nada más como conclusión, así a manera de resumen, la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea es un documento único en su tiempo, es el primero y ha marcado un hito, porque comprende a la IA en su totalidad. Habla sobre diferentes niveles de riesgo, lo cual da una flexibilidad a la hora de evaluar el sistema. Entonces nos podría dar eh, sistemas de IA donde realmente el usuario o la usuaria tenga cierto aprovechamiento, sin embargo, respetando siempre sus derechos y viendo que sea de una manera ética. Marca una pauta para seguir a manera global este estándar, como que es el deseo de la Unión Europea. Prioriza los derechos fundamentales para la seguridad con la transparencia, sin dejar de lado el incentivar la innovación y el desarrollo responsables. Y pues todavía apenas está esto formándose, apenas se aprobó, entonces el tiempo será el juez de qué tan buena, qué tan mala fue esta ley. Sin embargo, es algo histórico. Y me gustaría nada más hablar un poquito sobre México y la regulación de la IA, porque creo que es importante, si estamos hablando sobre un marco normativo de la IA, pensar que en México, antes que nada, no estamos en las mismas condiciones que la Unión Europea, porque somos un contexto totalmente diferente. Para empezar, hay una brecha tecnológica muy grande en México, en donde ni siquiera hay una conexión total de la población. Ni todos ni todas, tristemente, tenemos el acceso a Internet o a estos sistemas digitales, o a la educación digital, ¿no? A la vez también tenemos los derechos digitales, que es también el derecho a la no conexión, y esto pensándolo mucho en nuestros pueblos indígenas, que aunque decimos como no, México tiene esta brecha y tecnológicamente a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a Internet, a luz, a conectividad en sus casas, pero también no todo el mundo quiere tenerlo, todo el mundo quiere depender de esta tecnología. Entonces también es muy importante recordar que los derechos digitales vienen en cuanto a poderlos usar, como también el derecho a la desconexión de no querer usar estas cosas. También creo que como país podríamos mejorar todas estas prácticas y regulaciones internacionales, agarrando ejemplos de otros lugares, viendo mucho la cooperación internacional.
buscando estrategias de políticas públicas y legislaciones que estén tropicalizadas a México, entendiendo el contexto de nuestro país y no solamente intentando adoptar modelos que a lo mejor no toman en cuenta los aspectos endémicos de México. Y pues considerar en todo momento nuestra pluralidad a la hora de usar la inteligencia artificial, porque México es un país multicultural y pluricultural, entonces creo que se debe tener muchísimo respeto con esto y para poderlo adaptar y sobre todo pensando que la inteligencia artificial puede exacerbar problemas actuales, entonces sí tener muchísimo cuidado con todos los lineamientos éticos. Y pues creo que eso ya es todo. Muchísimas gracias por su atención y no sé, Di Martín, cómo quieras regular la discusión. No, adelante. Gracias, Mariana. Gracias. Sin duda, todos tenemos muchísimas preguntas, así que le damos la palabra a Rodolfo. Adelante, profesor, te escuchamos con atención. Sí, primeramente, muchas gracias. Excelente plática. Y me llamó la atención ahorita que hablaste de la regulación de alto riesgo en cuanto a la identificación biométrica, por lo que quería resaltarlos por cómo nos hemos enterado que en China se han puesto tantas cámaras en todas las ciudades principales y que la identificación ha sido de una manera manipulación, ah, ah, pues más bien una imposición política en la que dan crédito a ciertas personas o desacreditan a otras para que se muevan, compren o no compren. Y quería saber si esa es la regulación a la que se refiere de alto riesgo, que evitar que vaya a haber esa situación que personas con ese poder, que tengan ese poder, lo impongan para tener una ideología política o impuesta. A eso se refería. Quería si me respondieras. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente la ley en sí no dice, no te viene con explicaciones a qué casos se refieren, pero yo creo que no es imposible imaginar que sea por ese tipo de casos. Además, que yo creo que a la hora de hacer una puntuación, no solamente estamos hablando de cosas, por ejemplo, del crediticios o de la salud, que son los ejemplos que también se habían dado, sino también obviamente políticos, justamente para mantener esta neutralidad y esta pluralidad democrática. Yo pienso que sí es importante el intentar no clasificar a las personas porque eso cae directamente y es en contra de la no discriminación, del principio de no discriminación y va en contra del principio de democracia que la Unión Europea los tiene como en sus principios fundamentales son de los más importantes, por eso siempre se intenta preservar aquí cuando hablan de leyes y hablan de los derechos fundamentales de la Unión Europea se habla muchísimo de esos dos, de la democracia y la no discriminación, y creo que es exactamente para eso, para intentar no sesgar a la población y no manipularla políticamente a la hora, ya sea electoral o ya sea en otro tipo de contextos. Gracias, Mariana. No Muchas sé gracias. si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo un par, Mariana. He escuchado varias críticas a la legislación de la Unión Europea porque dice que esta tasa, este ranking que hace de bajo a alto, es como si estuviera haciendo un ranqueo de los derechos humanos. Y puse ahí un link justamente porque un chavo, no un caso que sucedió, no sé si puedas ahondar un poquito en este tema. Y dos, hace poquito, la semana pasada, leí, por ejemplo, un caso en México de una maestra que implementó una aplicación móvil para disminuir el ausentismo en una escuela, en una población comunitaria fuera de la ciudad. Y todo el mundo estaba contento porque había disminuido el índice de ausentismo en los jóvenes. Pero la pregunta que a mí me surgía en mi cabeza es, ¿y quién administra esos datos? ¿No? O sea, ¿quién va a manejar eso? Y como nos gana más el bueno es que no haya ausentismo, pues sí, pero el otro, entonces creo que en América Latina estamos en esa tensión y quería preguntarte qué opinas. Sí.
Bueno, voy por partes. Tu primera pregunta acerca de hacer este ranking de los derechos, sí, y creo que es un debate que se tiene en cualquier área de derecho internacional en cuanto a los derechos humanos. En teoría, ningún derecho viene por encima del otro. Sin embargo, es una controversia que hay y creo que no te la puedo resolver yo ni te la puede resolver ningún académico. Pero, por ejemplo, si no tenemos el derecho a la vida, no podemos tener el derecho a la no discriminación. Hay ciertos derechos que son fundamentales, le dicen, y son aquellos derechos que sin ellos no pueden haber los demás derechos. ¿De qué nos sirve? Que no me discriminen si no tengo vida, si estoy en precariedad. Sin embargo, es siempre este debate de qué derechos van encima de los otros, pero en teoría todos los derechos, según estos, deberían de estar iguales, en teoría, porque son horizontales. Y sí, yo también he leído muchísimo esa crítica, sobre todo pensando en que realmente no podemos ver a futuro y no somos adivinos para saber cómo estas tecnologías van a reaccionar en un futuro con ciertas otras dinámicas que puedan llegar a pasar. Sin embargo, sí creo que hay ciertos riesgos que son mayores que otros, porque en cuanto a la balanza, ¿no? Como yo lo veo mucho como si fuera una balanza en cuánto puede ganar el usuario y cuánto está dispuesto a perder o ponerse en cierta vulnerabilidad. Entonces, algo como los chatbots, en sí el riesgo no es tan alto como si ya te estás metiendo en cuestiones más de salud, de un crédito que te puedan o no dar, de algún proceso migratorio. Creo que es por ahí que va más el ranking de los riesgos. Gracias, Y Mariana. sí, el caso del joven de Estados Unidos, justo también son ese tipo de cosas las que no sabemos. Y justo por eso te decía lo del chatbot. Si lo ves como en algo del comercio electrónico, no hay problema con que un chatbot te diga que este artículo que estás buscando ahorita no está en disponibilidad o que este otro artículo está en 20 pesos. Facilita muchos procesos, pero ya cuando se involucran de una manera que vulnera, ahí hubo una vulnerabilidad con los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque pues es el caso de un menor de edad cuyas respuestas no deberían de haber surgido de esa manera y cuyo contenido de la conversación se descontroló totalmente. Ahí sí hay un problema y es justo el buscar quién es el responsable de que esto pase y cómo podemos regular y cómo podemos hacer que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, el caso pasó en Estados Unidos, no en la Unión Europea, y en Estados Unidos, como les cuento, no es tan stringente aún con este tipo de tecnologías. Pero va a ser un caso, y ahorita que salga el juicio va a ser interesante ver qué es lo que dicta y va a marcar una pauta ahí. Esa es mi opinión. Gracias, Mariana. Sí, Judith y Omar, adelante, sí. Gracias, Mariana. Muchas gracias por compartirnos. Ha estado muy interesante y sobre todo con muchas inquietudes que nos deja lo que nos compartes. Te agradezco muchísimo el tiempo. Mi pregunta creo que va más enmarcada en una preocupación y quisiera saber tu opinión al respecto. Imaginemos que hay evaluación de emociones a través yo creo que es un tema que no te es ajeno ni a muchos de quienes estamos aquí, y se legitima que precisamente podamos nosotros, por ejemplo, en clases, ¿no? O en diferentes foros, en una escuela, grabar, identificar emociones, clasificarlas, tipificarlas, etcétera, para decir, bueno, pues es que esta persona puede estar deprimida, entonces brindémosle la atención que necesita, ¿no? O vamos a ver a través de estas ciertas actividades cómo responden los estudiantes o las personas para entonces validar, recopilar esta información, datos y saber si está funcionando o no está funcionando. Particularmente a mí con el tema de las emociones me preocupa un poco cómo utilizamos este tipo eh, pues de aproximaciones, ¿no? Es válido, es legítimo, está regulado ya actualmente. No quisiera pues me veas tu parecer en qué va esta conversación. Me imagino que ya hay marcos que están regulando precisamente estas aproximaciones y bueno, saber en general a qué nos enfrentamos, si es válido, si es legítimo, si es deseable.
Gracias, Mariana, por ahí. Sí, no, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que ese es uno de los temas más importantes a la hora de hablar de inteligencia artificial. Primeramente es los biométricos y luego va el reconocimiento de emociones. Si mal no recuerdo, creo que está marcado en la Unión Europea como riesgo inaceptable. Entonces está prohibido totalmente, con ciertas excepciones, como por ejemplo, si mal no recuerdo, porque es un documento así detallado que te va diciendo las cosas, pero creo que donde único se podían hacer el reconocimiento de emociones son en cuestiones, por ejemplo, con los pilotos, cuando están volando, la detección de si están cansados o no, porque puede ser un riesgo para las personas que estén con ellos. Sin embargo, el tema de las emociones sí es algo que implica un muchísimo riesgo muchísimo mayor a los derechos fundamentales por el simple hecho de que las emociones es algo personal y también cultural y que la identificación o demostración de ellas puede variar muchísimo. No es lo mismo como una mujer latina puede sentir miedo, angustia o ansiedad a un hombre de una cultura asiática, ¿no? Entonces, ahí sí es una cuestión muchísimo más de cuidado en cuanto, sobre todo pensando que estamos viviendo en épocas de multiculturalismo y donde hay que respetar y tener cuidado de no empezar a discriminar a las personas basados en datos, ¿no? Porque nuevamente es la caja en negro, ¿no? Tenemos que saber realmente si los datos que usamos, el input para entrenar esta inteligencia artificial son representativos y si realmente cubren todo lo que es el espectro de emociones humanas, ¿no? Entonces, creo que sí es un riesgo un poquito más grande el pensar que no sé, que llegue a haber cierto control poblacional por cómo respondiste o no a un evento trágico o a ciertas cosas. Claro que hay contextos que creo que ya son usados como en mercadotecnia para saber si las personas están viendo o no el producto. Son contextos que varían mucho, pero así a grandes rasgos sí es algo que se está intentando ver cómo se regula o cómo se puede hacer de una manera ética y donde no ponga en riesgo a las personas de ser discriminadas sobre una reacción tan personal. Y por lo tanto creo que, si, te digo, si no me equivoco, está prohibido en el marco regulatorio de la Unión Europea. Y justo es lo que se discute, que algo tan personal y tan arraigado a la cultura y a la subjetividad de uno mismo, pues puede variar, ¿no? Gracias, Mariana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias aquí está el perrito ladrando. Precisamente no había ladrado hasta el momento actual. Él es el que va a intervenir aparentemente. Su inteligencia canina, pues está por sobre todo. Decía que muchísimas gracias. Muy interesante los planteamientos que propones. Me llamó mucho la atención la pirámide digamos, de riesgos, ¿verdad? O sea, de tipos de riesgos que contempla el acta, la regulación esta de la Unión Europea. Y quería, pues, preguntarte un poquito con respecto precisamente a esta pirámide, a los niveles de riesgo, porque, digamos, un riesgo que pudiera parecer, aunque no lo veo directamente allí, ¿verdad? Pero el uso de algoritmos para los contenidos que se te presentan en redes sociales, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, la tragedia humana que representó la elección de Donald Trump en 2016 para todos. O sea, aunque lo veamos o no, es una tragedia para todos, tragedia que está a punto de volver a ocurrir. Ahorita en el 2000, bueno, ahorita en 2 semanas, Ujú. ¿verdad? O menos. Y ya sabemos que, bueno, algún tipo de inteligencia artificial, Cambridge Analytica, Facebook en su momento, ahora es Meta, etcétera, pero hubo intercambio de informaciones que resultaron en, digamos, algún tipo de manipulación de votantes específicos y bueno, ganó el monstruo naranja. Y digamos, eh, ¿cómo podemos como que poner el nivel de riesgo de algo tan común como no sé, los algoritmos de redes sociales o lo que te llega, digamos, en tu feed de Instagram, que parece que no es de ningún tipo de riesgo, pero que sin embargo puede llevar a
manipulación en términos de opinión pública, que es algo que ha ocurrido ya desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, puede tener un riesgo catastrófico para la humanidad. Nomás pedirte que comentaras un poquito sobre ese tipo de cosas. Sí, sí, no, de hecho eso es algo extremadamente importante y que creo que ha marcado como un boom y aquí sí es la diferencia, porque hablamos mucho de que estos temas de la inteligencia artificial son transfronterizos. Sin embargo, sí hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre países como Estados Unidos, México y la Unión Europea. Aquí nada más para comentar, en la Unión Europea, por ejemplo, sí se tiene prohibido ahora hacer eso y se mantiene mucho la privacidad de los datos. De hecho, si mal no recuerdo, porque a mí me pasó que cuando vivía en México, pues usaban mis datos en Latinoamérica, pero cuando ya llevé un rato estando acá, me salió un mensaje de Meta diciéndome como tenemos que tener tu autorización para poderte seguir enseñándote el contenido que gustes. Si no autorizas, era algo por el estilo. Realmente no soy una experta en las políticas y en términos de condiciones de Meta, pero sí sé que ahora tienen que contar al respecto de eso y también puedes llegar como a pagar cierta suscripción para que no te lleguen o no usar tus datos como para mandarte noticias y este tipo de comerciales. Sin embargo, también al mismo tiempo, ahora se han implementado, que no sé si han visto que en las aplicaciones cuando las descargas, te vienen permitir a la app usar, rastrear tu actividad fuera de las aplicaciones o no rastrear. Eso también viene como en parte y todo viene en parte también, no solo de esta ley de la IA, sino porque habla mucho de esta ley de la IA, pero esta viene muy en parte y va muy ligada a la Ley General de Protección de Datos y de la Unión Europea, que también hay ley de protección de datos en casi todos los países, porque se ha dado como la réplica a nivel mundial, que ese es el efecto Estrasburgo, un poquito de lo que estaba hablando. No en todos los lugares, obviamente, pero sí se ha visto una mayoría. Y sí, es algo muy importante justo por esto mismo de la manipulación para intentar que los algoritmos no lleguen a grupos vulnerables y es lo de la parte inaceptable de los cuales se hablaba de no explotar la vulnerabilidad de ciertas personas. Y eso también habla sobre no compartir fake news, el hacer la discriminación de si el contenido se fue realizado con inteligencia artificial o no fue realizado con inteligencia artificial. También estas nuevas políticas que se están implementando para checar los hechos de lo que se esté presentando, si es verídico o no, y que se publiquen las fuentes o que se puedan, al menos los temas que son controversiales, poner una etiqueta de este contenido ha sido polarizado o puede ser controversial por X, Y Z razón, ¿no? Como estamos viendo, o no, como se supone que deberíamos ver en X, ¿no? Pero sí, es un tema extremadamente complejo y sí puede llegar a influenciar. Es lo que hablaba de que lo que pasa en los espacios digitales pueden llegar a exacerbar y a tener efectos en los espacios físicos en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Sí, Entonces, por sería eso es muy interesante, importante. por ejemplo, lo de cómo definir un grupo vulnerable, por ejemplo, grupos de personas con una capacidad de pensamiento crítico extremadamente limitado. ¿Ese es un grupo vulnerable? Pues, pero claro que sí, nomás que es Ujú. difícil como que, pero pues está incrementando exponencialmente ese grupo vulnerable. Y es de los Ujú. grupos que para este tipo de cosas son más vulnerables, particularmente más vulnerables. Entonces, sí, es un asunto, yo creo que muy delicado y que nos va a dar mucho que preocupar en el futuro cercano. Bueno, ya nos está dando, ¿verdad? No, sí, y también por eso a la hora de hablar sobre derechos digitales se habla sobre educación digital, de no solamente saber utilizar la tecnología, pero saber discernir qué es humano, qué no, y tener como esta habilidad de comprender los datos y comprender el contenido que estamos recibiendo, ¿no? Porque es hasta constante ya el flujo de datos y de información que estamos teniendo hoy en día. Muchas gracias.
Excelente, gracias. Llegamos a la hora. No sé si hay alguna otra pregunta más para Mariana, algún otro comentario. Yo creo que se nos quedan muchas cosas, Mariana, por preguntar, por discutir, sobre todo, por ejemplo, también el tema de las compañías que están Meta otra vez desarrollando los algoritmos, o sea, son las mismas compañías las que están tomando las ventajas en estos tecnologías y lo cual los monopolios se incrementan y eso también es un tema. Las de América Latina no tenemos conocimiento que estén desarrollando inteligencia artificial per se propia por los millones de datos que se necesitan y de entrada no tenemos las bases de datos organizadas como las tienen ellos, ¿no? Hace cuánto no nos pregunta Facebook, etiqueta a tus amigos, ya lo saben de todos, entonces eso es otra cosa que se nos queda ahí en el tintero. Agradecerte, Mariana, tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento, por supuesto, tu compartir tus saberes en esta tarde. Y colegas, estamos ahí en comunicación, ya saben, el Yammer, el YouTube, los grupos que tenemos para comunicarnos con diferentes invitados están siempre a la orden. Gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias.